Muy buenas tardes. Hoy es el Día de Santa Cecilia. Hoy celebramos a la patrona de los músicos. A continuación escucharemos un concierto de la Sociedad Coral Santa Cecilia. Hoy es un día muy importante porque estamos celebrando no solamente el Día de la Patrona de los Músicos, sino los 25 años de creación del Coro Santa Cecilia, que fue creado por el maestro Alejandro Zuleta, hoy tristemente fallecido, y que hoy dirige su esposa, Bárbara de Martís. También celebramos hoy a un gran músico de quien nos ocuparemos todo el concierto. Benjamin Britten también nació un 22 de noviembre, hace 104 años. El concierto de hoy está dedicado a su obra sacra. Benjamin Britten compuso muchas obras, por supuesto, obras sinfónicas, obras corales, óperas, obras de estudio, ya lo veremos más adelante, pero hoy nos vamos a concentrar en su obra sacra. Antes de empezar a hablar de Benjamin Britten, me pareció importante, incluso para nosotros como músicos, saber cuál es la historia de Santa Cecilia. Desde siempre, desde la Edad Media, en Europa en general, desde la Edad Media, es muy importante la relación con los santos patronos. Cada oficio tiene un patrono. Los panaderos, incluso las profesiones más modernas, el cine tiene un santo patrón, los dentistas, los cirujanos y por supuesto los músicos también tienen una santa patrona. Era muy importante porque incluso durante la Edad Media también se hacían asociaciones como los primeros sindicatos que se hacían con el nombre del santo patrón. Ellos no solamente ayudan a las personas, sino que bendicen las iglesias, las ciudades, y tienen una historia, por ejemplo, relacionada o con su vida o con su martirio. Por ejemplo, Santa Lucía va a ser la santa patrona de los ciegos, no de los ciegos, sino así, de los oculistas, porque a ella le sacaron los ojos. San Pedro va a ser el santo patrón de los cerrajeros, pero también de los pescadores, él era pescador. Y así sucesivamente, cada santo tiene su oficio y es muy importante para las personas sentir que pueden acudir a la ayuda de un santo en alguna situación especial. Los músicos como oficio, por supuesto, también tienen su santo. Entre los músicos hay muchos oficios, está el de la lutería, está el de la enseñanza, está el del cantante y el del músico instrumentista, que se veían como dos profesiones diferentes. De hecho, el santo patrón de los cantantes es Gregorio Magno, no Santa Cecilia. Después, con el tiempo, se empezó a decir que Santa Cecilia era la santa patrona de cantantes y de instrumentistas. Muchas gracias. Santa Cecilia es una joven romana del siglo II aproximadamente, siglo II, siglo III después de Cristo. Su historia no es muy clara, pero nos fue transmitida por algo que se llamaban las actas de Santa Cecilia. En los martirios del comienzo del cristianismo a veces se escribían como una reseña de qué fue lo que pasó durante el martirio. Algunas son inventadas porque los historiadores pueden descubrir que hay cosas que no concuerdan. El caso de Santa Cecilia, hubo unas actas que se encontraron hacia 480 que tienen mucho más de mito que de realidad, pero vamos a analizar el caso de su martirio, de quién es ella y cuál es su historia. Esta primera imagen que ustedes ven acá es la estatua que yace sobre pues está de un lado en la iglesia de Santa Cecilia de Trastevere en Italia, Roma, y los restos de Santa Cecilia están bajo el altar. Santa Cecilia es un ser, una persona que sí existió, sus restos existen, pero la historia de ella pues es interesante. Ella fue una romana que fue educada por una familia rica, pero se convirtió al cristianismo muy joven. Aún así, sus papás la casaron con un joven romano que se llamaba Valeriano, pero el día de la noche de bodas, ella le explicó a su esposo que ella no quería consumar el matrimonio porque ella le había prometido su virginidad a Dios y que si él la tocaba, un ángel le haría daño a él. Y entonces él le dijo que él quería ver al ángel. Entonces ella le dijo, tienes que ir a ver al Papa Urbano, el que era en ese momento el Papa Urbano I. El Papa habló con él, le dijo, si tú quieres ver al ángel, te tienes que convertir al cristianismo, lo bautizó.
Luego los dos fueron delante del ángel que los coronó, ya siendo cristianos. Al llegar en ese momento llegó el hermano de Valeriano, que se llamaba Tiburcio, también se convirtió al cristianismo, y empezaron a enterrar los cadáveres que dejaban los mártires cristianos. Los descubrieron, mandaron matar a Valeriano y a Tiburcio. La persona que fue enviada para matarlos también se convirtió. Entonces el prefecto eso no le gustó, mandó matar a los tres. Santa Cecilia en secreto fue a enterrarlos a los tres. Cuando llegó la descubrieron y también la condenaron al suplicio. Primero la condenaron a ser ahogada en su baño. Como no se murió, quisieron ahogarla en agua caliente, quemarla en agua caliente, tampoco se murió. Entonces en ese momento el verdugo le dio 3 hachazos en el cuello y la cabeza nunca se separó del cuerpo. Así es donde se ven aquí, por eso es que esta imagen muestra el cuello así devanado, pero ella murió 3 días después. El Papa Urbano la enterró donde se enterraban a los papas. Y ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la música? Nada. Eso no tiene, realmente, técnicamente no tiene nada que ver. A mí cuando yo era más joven me preguntaban, ¿por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos? Yo había escuchado decir que Santa Cecilia tenía en su hogar muchos instrumentos de música y que ella misma tocaba el órgano. Eso es mentira. De hecho, las jóvenes romanas, las jóvenes de clase alta, no solían tocar música. Eso era algo que se dejaba para la clase baja. Así es que no tendría mucho sentido. Sin embargo, en las actas de Santa Cecilia podemos de pronto descubrir cuál es la razón para la que sea la santa patrona de los músicos. Durante la Edad Media, el patrón de los músicos es San Juan Bautista, no Santa Cecilia. Estas son las actas de Santa Cecilia. Esta es la versión latina, la traducción al español. Como todas las personas que alguna vez han intentado, como yo, hablar latín o estudiarlo siquiera, se han dado cuenta de que las traducciones son muy difíciles. Y hay un problema de traducción. La palabra organis, que quiere decir órgano, corazón, riñón, también se puede traducir por instrumento. Instrumentos musicales y órgano, también lo pudieron haber traducido por órganos de tortura. Eso quiere decir que cambia completamente la traducción. Lo mismo pasaba con la palabra decantabat. Entonces eso cambiaría si nosotros pensamos, ella tocaba instrumentos. Por ejemplo, miren la traducción, vino el día en el que el matrimonio se celebró y mientras sonaban los instrumentos musicales, ella en su corazón a su único Señor cantaba. Una cosa es decir cantaba y otra cosa es decir decía. La traducción real sería decía, pero la gente interpretó que ella cantaba, que estaba cantando, y también estaban pensando que ella tocaba el órgano, instrumento que no existía en el segundo siglo después de Cristo. Por un error de traducción, Santa Cecilia es hoy la patrona de los músicos. ¿Qué pasó después? Hacia 1580 en Italia se abrió una academia de música muy importante y por la época también, unos años antes, se había hecho una reconstrucción de algunas iglesias, se encontraron los cadáveres de Cecilia, Tiburcio y Valeriano, se mandaron a la iglesia de Santa Cecilia de Trastevere. Cecilia, de hecho, quiere decir ciega, Cecilia quiere decir ciega. Cecilia también es la patrona de los ciegos. Y después, a partir de ese momento, se empezó a creer formalmente que Santa Cecilia era la patrona de los músicos, por este error de traducción y porque a la nueva Academia de Música se le nombró Santa Cecilia, se le dio ese poder y entonces pues la historia y la iconografía hicieron el resto. Se repandió la leyenda, el 22 de noviembre ya quedó instituido como el Día de Santa Cecilia, de los poetas, de los músicos, de los cantantes, odas a Santa Cecilia, poemas a Santa Cecilia, existieron desde aproximadamente el comienzo del barroco hasta hoy, casi como una tradición. En el siglo XIX, una reforma de la música sacra se llamó el cecilianismo. Entonces vamos a ver un poco cómo pintaban a Santa Cecilia a lo largo de la iconografía. Ustedes van a ver, casi siempre la pintan con un órgano, hoy sabemos que eso es un error histórico, entonces para tratar de reatrapar el error histórico, después la pintaron con una arpa o con una lira, pero pues ya la idea de Santa Cecilia con un órgano ya estaba pues repandida por la iconografía. También a veces se le encuentra con un pajarito que simboliza el canto. Ahí encontré de todo, encontré las estampas religiosas que tanto encontramos en los sitios religiosos, vitrales muy famosos, muy conocidos,
siempre está con un órgano. Después, más adelante, se la empezó a representar con clavecines, laúdes, contrabajos, gambas, violines. Ahí la vemos, esta es una estampa religiosa, las dos son estampas religiosas. Y como verán, son de distintas épocas, cada época la representa según su época. Entonces ya tenemos aquí un piano, por ejemplo, ya la van a ver seguramente representada con una guitarra eléctrica. Cada quien la va representando en su imaginario como la santa de los músicos. Esa era mi introducción porque me parecía importante que el día de Santa Cecilia los músicos o los que somos aficionados a la música o los que estudiamos música pues sepamos cuál es la realidad de nuestra santa patrona, por qué le rendimos culto todos los 22 de noviembre. Quizás en nuestro país no es tan importante, pero pues, yo por lo menos lo vi en Europa, la relación con los santos es muy importante. Todavía hoy mis amigas francesas me llaman a desearme mi santo. Pues para nosotros no quiere decir gran cosa, para ellos sí. Entonces la tradición de conservar el santo es muy, muy importante. Y dio la casualidad de que Benjamin Britten también nació un 22 de noviembre. Lo que intento hacer hablando esta noche de Benjamin Britten es tratar de explicar las obras que la Coral Santa Cecilia va a tocar, no en el orden en que fueron propuestas en el programa de mano, sino en el orden en que fueron compuestas por Benjamin Britten, y así se me facilita mucho más hablar de la vida de él, tratar de explicar un poco más qué tipo de persona, qué tipo de Benjamin Britten era el que estaba escribiendo en ese momento la obra. Este es Benjamin Britten joven, es un hombre inglés, un joven inglés que nació en 1913, 22 de noviembre, y es un joven prodigio. A los 5 años ya estaba componiendo. Su madre era pianista no aficionada, y le transmitió el amor a la música, y créanlo o no, a los 5 años ya componía, a los 6 años ya estaba, creo que ya tenía sus primeras obras, y eso es lo que hace que a los 17 años él ya haya compuesto la primera obra que escucharemos esta noche. Este ya es Benjamin Britten entrando al colegio. A los 11 años entra a un colegio en el que va a encontrar a la persona que más va a influenciar en su vida, que es su maestro Frank Bridge, que es violista y compositor. Y él le va a mostrar las bondades de la segunda, las bondades, le va a enseñar, lo va a llevar al camino de la música, pero de la música de la segunda escuela vienesa. Recordemos que estamos a comienzos del siglo, entonces pues Benjamin Britten hubiera podido recibir las influencias de Francia, de otros aires, impresionismo, no sé, algo mucho más francés, pero él está, y ustedes lo van a ver siempre caracterizado en la música de Benjamin Britten. Tiene un estilo muy tonal, clásico. Su atrevimiento es más la forma de colocar los acordes, de mostrar y de pintar el texto a través de la música, pero no se aventuró nunca ni en el dodecafonismo, o rara vez, tampoco, y vivió hasta 1976, tampoco se vio muy influenciado por el jazz u otras tendencias. En ese mismo colegio, ya no, ahí no está en el colegio, esa es otra foto, él es pianista y fue un pianista virtuoso. Curiosamente no escribió mucho para el piano, escribió más para la voz que para el piano. A los 16 años compuso esta obra, que fue una de las primeras que autorizó fueran publicadas. Es el Hymn to the Virgin, con un texto de un autor anónimo inglés que encontró en el colegio en un libro que se llama The Oxford Book of English Verse. Ya bajo la tutela de Bridge, él había empezado a hacer obras muy complejas, extrañas, muy complejas, con muchos coros, con muchas instrumentaciones, y esta es la más sencilla de todas y es una de las preferidas de los coros que cantan hoy la música de Benjamin Britten. Es un coro que está a capela, es muy dulce, es muy sencillo, es extrañamente sencillo. Y lo que tiene de característico la obra, lo van a escuchar seguramente, es que está hecha para, como lo dije anteriormente, para 2 coros, o sea, un coro dividido en 2, o un coro y solistas, o un coro y semicoro. Hasta donde tengo entendido, esta noche van a cantar la escuela de la Catedral de Bogotá, acompañando al coro Santa Cecilia. Eso quiere decir que posiblemente esas respuestas que encontraremos en varias canciones
las hagan o solistas o niños, eso hace parte de las sorpresas del programa de esta noche. Pero la obra, como fue compuesta, tiene esa sensación antifonal de dos respuestas, una en inglés y la otra en latín. Lo que está en verde es el latín con su traducción al lado en inglés. Esto solo es el primer verso, no incluí en mi exposición todos los versos de todos los poemas. Por ejemplo, el himno a Santa Cecilia tiene 3, es muy largo. Solamente cogí algunos para que empezaran a mirar cómo van a ser las alternaciones. En este caso, hay pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, como solía ser la tradición anglicana, antifonal anglicana. Es algo que se usa mucho. Recordemos que estamos hablando de la música sacra que se va a usar en el oficio anglicano. Benjamin Britten es anglicano, entonces no es exactamente igual al oficio católico, aunque tendré de pronto alguna referencia al oficio católico, porque ustedes se darán cuenta de que muchas obras conservan su nombre en latín, que ellos cantan en inglés. Esa es una de mis obras preferidas, es una obra muy, muy bonita, el himno de la Virgen. Fue una de las 2 obras que fueron interpretadas en su entierro, en 1976. De esta misma época, un poquito posterior, es el Te Deum in C. Es que él tiene 2 Te Deum. Este es el primero de 2 Te Deum. El Te Deum, lo recordarán seguramente algunos de ustedes, es una obra especialmente fuerte, es una obra que se reservaba para las celebraciones, el final de una guerra, la llegada de un rey en la religión católica. Para la religión anglicana es una obra que se canta en el oficio de la mañana, es una obra que se canta casi siempre en el oficio de la mañana, una obra larga, por supuesto se canta acá en su traducción al inglés, aquí está el inglés, esto es lo que van a escuchar hoy, es la mitad, es bastante largo el texto, y la traducción en español. En el programa de mano van a tener las traducciones de todas las obras, para que las puedan ir siguiendo. Esta obra tiene efectivamente desde el comienzo una fuerte resonancia. Voy a verificar que sí está con órgano. No la escribí, esta está con órgano, esta viene con acompañamiento de órgano. Y tiene como característica que fue instrumentalizada 2 años después por el mismo Britten, a petición de la BBC, para arpa, piano, instrumentos de cuerda y coro, y el día del lanzamiento, del estreno, Britten tocaba viola. Recordemos que su profesor era Bridge y él era violista. Él tuvo una importante relación con ese instrumento a lo largo de su vida, y compuso para viola y piano, para viola, violín y piano. Es un instrumento al que era especialmente afecto. Es una obra que se compuso en 1934 y otro fragmento de esa obra lo escucharemos más adelante porque fue terminado en 1961, pero ya les hablaré de eso. Hasta ahora estamos en 1934, Britten tiene 16, 17 años, él intentó entrar al Colegio Real de Música, no fue una buena idea y los papás pues lo sacaron y él completó su formación musical, buscó tener clases con Alban Berg y por esta época, recordemos que hacia los años 30, 35, el conflicto en Europa se va a agudizar, las tensiones políticas se empiezan a envenenar a partir del 30, 35, 33, que Hitler sale de la cárcel. Y Benjamin Britten conoce a muchas personas importantes en su vida. Él ya había empezado a escribir para radio y televisión y conoció a un poeta que se llamaba, yo me tengo que leer este nombre, Wisdom Hugh Auden, le voy a decir Auden, porque el nombre me cuesta trabajo. Y Auden y él era poeta y él pues componía, colaboraron en libretos de ópera, en libretos para la radio y la televisión, pero el encuentro más importante para la vida de Britten fue sin duda el del tenor Peter Pears, quien sería su pareja sentimental hasta el final de su vida. Sí, Britten era homosexual y fue un aspecto de su vida que trató de mantener, digamos, lo más discreto posible. Él nunca se refirió al tema en público, pero pues ellos dos llevaron una vida juntos toda su vida, colaboraron además musicalmente, él era tenor, actor principal de sus óperas, hizo para él, por ejemplo, ciclos de canciones, él lo acompañó en sus viajes y fue su inspiración en la mayoría de las obras, como lo cuentan sus biógrafos.
Este es, aquí vemos abajo a Britten y aquí arriba a Peter Pears. Hacia 1939 ya el conflicto realmente había empezado a sentirse muy fuertemente en el continente y en Inglaterra. Recordemos que en el 39 empieza formalmente la Segunda Guerra Mundial y digamos que una de las cosas con las que más reconocemos a Britten es por sus ideales pacifistas. Él no encajaba en la sociedad en la que él estaba, que se llenaba de odios y que se estaba radicalizando y polarizando. Él era realmente, y siempre lo fue, un convencido humanista y pacifista. Decidió alejarse y por sugerencia de Auden se fue junto con Pears para Estados Unidos. Y se radicaron allá unos años. Allá él comenzó a escribir óperas, empezó a escribir música instrumental que se dio en la radio, en la televisión. Tenía un cierto éxito, pero en la mitad del conflicto decidieron devolverse Peter Pears y Benjamin Britten en 1942. Aquí están ellos dos en su casa en Aldeburgh. Y es de esta época que data la composición de la siguiente obra, precisamente el himno de Santa Cecilia, otra imagen más de Santa Cecilia, curiosamente con un órgano. La composición de esta obra empezó en 1940 y resulta que Benjamin Britten tenía muchas ganas de componer algo a Santa Cecilia por muchas razones. Primero, para continuar esa tradición inglesa de componer odas a Santa Cecilia, lo había hecho Purcell, lo hizo Händel, entre otros muchos. Segundo, porque era el día de su cumpleaños, pero no quería un texto que ya hubiera sido hecho. Él mandó a hacer el texto porque quería algo que pudiera dedicar, es algo que era un poco más personal para él y se lo había pedido hace muchos años a su amigo el poeta Auden. Y él le empezó a entregar por pedacitos en 3 cartas diferentes una obra que se llamaba 3 canciones para Santa Cecilia, lo que después se llamaría Himno a Santa Cecilia, ya musicalizado por Benjamin Britten. Esta obra fue escrita en el camino de regreso a Inglaterra. Hay una anécdota, una anécdota sobre el viaje de regreso. Ellos salieron de Estados Unidos con el manuscrito y los oficiales de la aduana se los confiscaron pensando que podrían tener un mensaje cifrado. Entonces les confiscaron la música que él acababa de escribir y como se regresaron en barco y los viajes son largos, yo calculo entre unos 4 y 6 meses, él tuvo que rehacer de memoria lo que acababa de escribir y se lo acababan de confiscar. Entonces ahí fue durante esa travesía en barco que hizo. Formalmente terminó el himno a Santa Cecilia y Ceremony of Carols, que es una de las canciones de las obras que más se conocen de él, una de las más populares. Fue escrita por Auden y de hecho fue esta la última vez que colaboraron. Cuando Auden le entregó el texto, al final habían, parece, algunas notas y sugerencias sobre cómo tenía que tocarlo y cómo tenía que decirlo. La relación se había empezado a poner un poco tensa y definitivamente cerraron su trato, cerraron su colaboración. De hecho, también escuché entre las cosas que leí que Auden estaba enamorado de Britten y entonces pues por muchas razones la relación efectivamente ya era imposible y dentro de los textos que ellos enviaban y que Britten musicalizaba habían como sugerencias, como mensajes secretos. Bueno, yo creo que sobre Britten se dicen muchas cosas, se especula, es que fue un personaje polémico. Es una obra a capela, bastante larga, y por la composición original, 3 canciones para Santa Cecilia, está hecha en 3 partes. Yo copié solamente una, la parte de la mitad, del medio, y la obra se articula más o menos como primera parte, el coro que está aquí arriba, que es lo que escribí en letra grande, Blessed Cecilia, appear in visions, to all musicians appear and inspire. Luego la segunda parte, luego otra vez el coro de la mitad y la tercera parte y concluye. Me llamó mucho la atención que el texto no es simplemente un texto alabando las bondades de la santa, sino que como quiere la tradición, la tercera parte, por ejemplo, hace una enumeración de instrumentos musicales, como ese salmo, creo que es el Salmo 149, que dice alabad a Dios en el órgano, en el tímpano, en el chémbalo. Esto es una de las características de las odas a Santa Cecilia, pero además de eso, habla de la santa como si habla de la música en tercera persona, como un idilio, como algo que es inalcanzable
Y esa es la segunda parte que fue la que escribí acá. No puedo mirarte, solamente puedo tocar, estoy lejos de ti, ámame, al final. I shall never be different, love me. Es rogar, ya la música es un ente lejano. Entonces la primera parte describe la música, las bondades de Dios, habla del martirio de la santa. Ustedes lo verán ahora en sus programas de mano y como ya saben cómo murió Santa Cecilia, cuando vean una referencia al agua, al baño, a la espada, pues ya saben que están hablando del martirio de Santa Cecilia. Y esta parte, que a veces uno la lee en inglés y dice, ¿esto qué tiene que ver con Santa Cecilia, con la música? Porque parece es más un poema de amor. Es eso, exactamente, un poema de amor a la música. Esto fue escrito en un momento en que Auden estaba regresando al anglicismo. Entonces es un poema muy espiritual, a pesar de que uno querería otra cosa. Y el último pedazo es una reconciliación entre nosotros y Dios a través de la música. Más o menos así podríamos resumir el texto en general, con otras anotaciones. Ustedes van a tener la fortuna de tener la traducción, entonces mientras vayan escuchándolo, piensen en esos múltiples significados que tienen todos los textos compuestos por Auden. Ahí están los 3 textos. Estábamos en 1942, él regresó a Inglaterra. Esta obra fue estrenada el 22 de noviembre de 1942 en su cumpleaños. Y él reanudó sus actividades en las parroquias anglicanas, en la radio, en la televisión, y después, más o menos por esa época, va a aparecer otra obra muy extraña de Benjamin Britten, que se llama Rejoice in the Lamb. Fue escrita para esta iglesia, se llama San Mark, creo que se llama San Mark en Norwich, eso lo voy a corroborar, creo que está escrito mejor en mis notas al programa. Es un coro mixto, está hecho para coro mixto y solistas con acompañamiento de órgano. La historia también es muy interesante, es un texto en inglés y aunque el texto nos hace pensar en una obra sacra, no es la traducción de un salmo ni de un canto gregoriano, no, es un poema que fue escrito por un poeta del siglo XVIII que se llamaba Christopher Smart, que escribió este poema en el asilo de locos. Había sido internado allí por su padrastro, creo que es padrastro. Y lo habían internado porque de un momento a otro le dio una manía religiosa, se puso a orar como loco en la calle y no sé cuáles hayan sido las otras razones que ha tenido el padrastro, creo que es el suegro que lo internó, y realmente se duda mucho que haya realmente estado loco. Eso es, no sé, compuso la mayoría de su obra poética en el asilo. Estuvo ya 7 años, un hombre de mala fortuna porque además estaba lleno de deudas y pasó del asilo a la cárcel, de la cárcel al asilo, terminó en la cárcel y murió en 1771 en la prisión por deudas. Aún así, el texto, cuando lo vio Benjamin Britten, le encantó. Es extrañísimo, es rarísimo, y si uno empieza a escuchar la música de Britten, se puede explicar por qué le gustaba tanto. Realmente es un texto muy extraño. También escogí unos fragmentos del texto. Está basado en un poema de Smart que se llama Jubilate Año. Es un poema muy largo del cual Britten solamente escogió unos fragmentos en los cuales el tema principal es la alabanza a Dios y la contemplación de las criaturas, de la creación, pero esa contemplación no va solamente como una contemplación bíblica, sino en la realidad tangente. Por ejemplo, hay un pedazo que es el que estamos mostrando acá, que fue compuesto para su gato que se llamaba Geoffrey, que era la única compañía que tenía en el asilo. Entonces él mira a su gato y le compone la obra a su gato diciendo: tú eres una creación maravillosa, y observando cómo la creación y la magia de Dios y la obra de Dios se hace en ese gato, y luego en el ratón, y luego en el gato que salva al ratón. Mejor dicho, tiene todas explicaciones sobre la naturaleza, luego habla de las flores, luego habla de las observaciones que él hace en general de lo que sucede a su alrededor. No parece hecho realmente por un loco, aunque uno ve el texto y dice es muy extraño, está manchado, está lleno de una profunda espiritualidad, una espiritualidad que quizás no entendamos de plano, pero es un texto extraño. Miren, por ejemplo, acá le dio por hacer un acróstico. Entonces, la letra H, K, L, M,
Más adelante se va a fijar en el sonido de las palabras, entonces hace onomatopeyas con las palabras, juega con el sonido de los instrumentos. ¿Y qué hace Britten con este texto? Pues él decide ponerle órgano, solistas, un coro grande. Eso quiere decir que es una obra, pero además que es larga, es bastante larga, el texto es complejo, la música, lo que resuena de la música es grande, es impresionante. Fue pedida para los 50 años de la celebración de la iglesia, de los 50 años de la iglesia San Mark, y ellos se llaman no son los padres, son los reverendos, el reverendo que la pidió fue un hombre que le gustaba y que estaba buscando nueva música para la iglesia anglicana, entonces él apoyaba las nuevas artes, lo que fuera nuevo le parecía interesante, y cuando vio el texto no solo no se espantó, sino que en un discurso, en una homilía, el equivalente a nuestra homilía, ponderó las facultades de Smart para transmitir el mensaje religioso, la espiritualidad a través de lo concreto, y dijo efectivamente que Smart no era un loco. Y esto fue una obra que fue un éxito cuando fue estrenada, se canta bastante, es bastante conocida y hace parte sobre todo de la música para concierto. Algunas de estas obras de Britten sacras se cantan durante el oficio, pero la mayoría se pueden cantar para conciertos. Britten, que no se me olvide, además de ser pianista, de ser compositor, fue director. Estamos en el año de 1943 y más adelante aparece una obra que no fue hecha para hacer una obra del oficio, ni tampoco una obra de concierto. Es una obra que fue pensada para ser la música incidental de una obra de teatro que se transmitió por radio. La obra es de Ronald Duncan y esta es un interludio coral, un preludio coral que abre la obra y que le da el tema musical a la obra. Y está basado en el Salmo 70, Deus in adiutorium meum, y es la única obra que escuchamos en latín, todas las demás están en inglés. Fue compuesta en 1944 y está hecha para coro mixto a capela. Es una obra muy pequeña que empieza en un ambiente muy, ¿cómo decirlo?, muy interior, muy interiorizado, muy triste un poco. Les voy a mostrar cuál es la traducción del texto para que me entiendan un poco mejor. Oh Dios, apresúrate en liberarme, ven Señor a rescatarme, ven en mi ayuda. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, después de 5 años de conflicto, este clamor es más que necesario. Oh Dios, apresúrate a liberarme, apresúrate, oh Señor, en socorrerme. Y es una obra que viene siempre con un ambiente un poco triste, lastimero, empiezan las voces una por una a entrar lentamente, nos recuerda la fuga. Todas estas formas las formas antiguas eran muy familiares a Britten. La fuga, el contrapunto, la homofonía, trabajó con canto gregoriano. Él ya descubrió en ese momento, en 1944, su relación con sus antecesores, con Purcell, con Dowland, con Händel, y tenía una relación muy fuerte con la música antigua, con las formas antiguas, con las formas de escritura, con las formas de composición, y uno lo ve a través de su obra sacra especialmente, cuando usa la fuga, cuando usa el canon, cuando usa pedazos muy largos de homofonía. Uno siente que está reproduciendo, digamos, esa herencia musical inglesa, de la cual es, pues, por supuesto, pues, él es el resultado, como lo veremos en el año que viene, 1945. En 1945, Britten compone la obra que más lo hizo famoso en ese momento. Fue el primer auge de su composición y fue la primera ópera, Peter Grimes. Es una ópera que de pronto ni él mismo se imaginó que tuviera tanto éxito, y fue digamos, el lanzamiento formal de su carrera. Fue representada no solamente en Inglaterra, sino en muchísimas partes, y este será el primer pico de su carrera que llegará al segundo, digamos, pico, auge de su carrera, con el Requiem de Guerra en 1962. Britten, digamos, no estaba cómodo viviendo en Londres porque pues, era un personaje polémico, pues también su homosexualidad, la vida que tenía con Pierce, o simplemente sus posturas políticas, como ya lo dije, le daban ganas como de pronto de estar un poco aparte, y encontró esa salida en la ciudad de Aldeburgh, en Suffolk, que es una ciudad pequeña al lado del mar,
donde él compró una propiedad y lanzó un festival que hoy todavía se lleva a cabo, que es el Aldeburghs Festival, en donde él se llevó una compañía que acababa de formar, la compañía de ópera inglesa, la primera compañía de ópera inglesa, donde él dirigía sus óperas, donde Pierce podía cantar y donde además podían enseñar, componer tranquilamente, y ellos fueron los que lanzaron este festival que todavía se lleva hoy a cabo. Hay una fundación que se llama la Fundación Britten Pierce, que es quien tiene los derechos de sus obras, quienes además lanzan el festival, quienes cuidan la casa que ellos tenían, quienes además también proporcionan clases de música, y es una fundación muy importante para esta pequeña ciudad que vive todos los años gracias a ese festival. Aquí están, por ejemplo, representando al aire libre la ópera de Peter Grimes. El estreno lo hizo obviamente con Peter Pierce cantando la voz del tenor. Y esta es una foto un poquito posterior. Pasan los años y la inspiración religiosa de Britten, digamos, cambia. Ya los sucesos históricos han hecho de él también una persona diferente, se ha alejado un poco más de Londres, y las obras que vienen a continuación en su vida van a aparecer por encargo, la mayoría. Esta obra fue encargada para celebrar los 500 años de la iglesia de San Pedro de Norfolk también, y la inspiró un canto gregoriano, el canto gregoriano Tu es Petrus, superanc Petram, edificado ecclesiam meam, o sea, las palabras de Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él lo hizo sobre el texto inglés, pero al final va a retomar un poco del canto gregoriano. De hecho, ni siquiera al final, porque la obra empieza con la mano izquierda o derecha del órgano cantando el canto gregoriano, lentamente, lo canta. Después van empezando a entrar las voces hasta llegar a un gran aleluya y luego un coro con otro semicoro o la mitad del coro, el coro de los niños en este caso, no lo sé, o unos solistas, van a cantar el canto gregoriano y después el otro pedazo del coro canta su traducción al latín, canto gregoriano, canto al latín, canto gregoriano, canto al latín. Se los voy a mostrar, es más fácil acá. El texto viene del gradual. El gradual en el canto gregoriano es el que reemplaza al salmo responsorial. Es una obra bastante larga que se canta en el mismo momento en que se cantaría hoy el salmo responsorial, y el texto fue sacado de ese texto gregoriano y también del aleluya. Aquí está la traducción y aquí está lo que se va a cantar en latín con su traducción. Hasta acá es como una obra, luego baja la intensidad, empieza a cantar la voz, el canto gregoriano, y después vienen las traducciones bien discretas de la otra mitad del coro. Este es el original gregoriano. Ellos cantan esta melodía, no esta parte del aleluya, sino esta. Esto es el pedazo que van a cantar, que canta la voz solista o el semicoro. ¿Por qué dudo respecto a eso? Porque es que cada coro se adaptó a lo que tenía. Entonces hay coros que podían cantar con niños, coros que tenían solo mujeres y las adaptaron, coros que decidieron dividirse en dos. Vi una representación de Hymn to the Virgin cantado por 4 solistas, y entonces cada coro se dividía y sonaba precioso. Cada coro ve cómo se dispone también en escena. Esas son las cosas en las cuales no podemos, digamos, ahí esa es la parte de sorpresa que tiene un concierto para nosotros. Pueden, por ejemplo, poner en la otra mitad del coro lejos, o pueden venir de detrás, o pueden estar sentados entre el público. Eso es lo que hace precisamente la magia de la música en vivo, que no podemos saber lo que pasa. Igual ustedes tienen un programa de mano y todo puede pasar, pueden cambiar una obra, pueden quitar una. Este que ustedes ven ahí sí es quien ustedes creen que es Rostropovich. Britten, viajó a Rusia, donde tuvo una importante amistad con Rostropovich y con Shostakovich, con quienes colaboró. Él mismo era concertista, él mismo acompañaba a Pierce en sus recitales, y también, por supuesto, aprovechó sus cualidades de pianista para acompañar a sus amigos rusos, otra vez en su aspecto de director de orquesta y director de coro. Ya llegan los años 1960-61 y aparecen 2 obras pequeñas, pero también muy importantes, de Benjamin Britten, que son precisamente las obras con las que abrirá el concierto de esta noche. La primera es Jubilate Deo,
en do, que es simplemente esta es la obra que yo les decía que era como una continuación del Te Deum. Están escritos en la misma tonalidad, igualmente es una obra para coro mixto con acompañamiento de órgano en la misma tonalidad del Te Deum, que de hecho alguna vez fue pensado para ser parte del mismo oficio, pero no fue terminado en esa época, sino terminado ahora, cuando le pidieron un oficio para la iglesia. Esta es la capilla del castillo de Windsor en Edimburgo, y para ese oficio hizo una musicalización aquí del Salmo 100 y le da el Jubilate in C. Esa es una obra en inglés, la traducción del Salmo 100 en inglés. También aquí dirigiendo ya más mayor. Y luego la obra es Venite exultemos Domino, las dos terminadas el mismo año y queriendo formar parte de la misma sección del oficio, para coro mixto y para acompañamiento los dos. Una traducción del Salmo 95, pero que no fue publicada en la vida del autor. Muchísimas obras, eso sucedió en los años 80, muchas obras de Britten que incluso fueron escritas para acompañamientos, para radio, para cine, fueron, digamos, compuestas, fueron trasladadas para hacer obras de concierto, que fue lo que pasó de hecho con This Way to the Tomb, la obra que era para radio, se sacó y muchas obras de él muy pequeñas resultaron ser unas verdaderas joyas. Y eso es lo que hace que también se incluyan ahora en los conciertos, incluso en algunos oficios, porque se siente que son obras en sí, aunque estaban insertas en otro fragmento, en otro tipo de música. Estas son las obras sacras de Benjamin Britten hasta 1961. La siguiente obra sacra que vendrá para él en su vida, que no escucharemos esta noche, es el Requiem de Guerra. Ya lo escuchamos también cantado por el coro Santa Cecilia y la orquesta filarmónica en el año 1900, en el 2016 creo. Y es una obra muy especial como las obras de Britten, es decir, yo sé que uno piensa que de pronto yo no quiero juzgar las obras de Britten, pero quiero describirlas, la sensación de ellas es extraña, la música de Britten es extraña y es preciosa. Es un genio para unir la música y el texto. Eso no es una característica de todos los compositores. Eso es lo que hace el éxito de Britten, cómo maneja la música, cómo transmite las emociones, como lo dije al comienzo, pero también cómo maneja el texto, cómo hace que un texto tan extraño como el de un hombre que está en un asilo o como una oda a Santa Cecilia que más parece un poema de amor, están tan involucrados con la espiritualidad y con lo que él quiere decir, que uno como que no puede salir de la belleza de lo que significan esa música. Fue un genio también para escribir para instrumentos, fue un genio para escribir para niños, escribió obras para niños, escribió música para aficionados, escribió música sinfónica y sobre todo escribió óperas, escribió 7 óperas que le dieron mucha fama. Fue de hecho, se dice que de hecho con él renació el género ópera para Inglaterra. El último gran exponente de la ópera había sido Henry Purcell. Y pues estas son las obras que van a cantar esta noche el coro Santa Cecilia. Ahora se las voy a poner en orden, tal cual me fueron transmitidas. Este es ya Benjamin Britten al final de su vida. Fue condecorado y le dieron un título nobiliario, le dieron el título de barón de Suffolk. Y fue condecorado el día de la coronación de la actual reina Isabel II. Es uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los orgullos nacionales de Inglaterra. Un hombre pacifista, humanista, que supo mantenerse al margen de los medios. No fue fácil, porque es que le tocó ya el siglo XX, una época donde ya existen los paparazzis y los comentarios y las revistas, y pues con la vida que él llevaba también fue difícil. Muchos biógrafos de él escribieron muchas cosas también especulativas de él. Pierce vivió más que él y pues también contribuyó a esclarecer muchos aspectos de la vida del músico, pero el legado que él deja son 100 obras con una espiritualidad muy, muy especial. No suelen ponerse en conciertos, solo un concierto de música sacra de Britten, así que lo que escucharemos esta noche realmente es muy, muy especial, porque es la vida sacra en diferentes momentos de un solo autor. Para terminar, el programa tal cual está escrito, como me fue comunicado, estaría en este orden, según los años. Ustedes ven, están completamente al revés. Por supuesto, el coro los va a cantar en el orden
según su cansancio, según si tienen que entrar el órgano. Hay muchas cosas que los instrumentistas y músicos tienen que pensar a la hora de poner una obra en escena. Y eso es lo que yo les puedo transmitir esta noche de Benjamin Britten, del Coro Santa Cecilia, y pues me despido deseándoles un feliz día de Santa Cecilia, feliz día de los músicos, y hasta el próximo año. Muchas gracias.